Hola y bienvenidos sean todos nuevamente a un video más para YouTube UCP. Hoy en la categoría de asesorías hablaremos acerca de uno de los temas más importantes sobre el campo del magnetismo. Se trata de la ley de Ampère. Pero antes de meternos de lleno sobre el tema, es importante recordar algunos conceptos básicos. Retomando el experimento del científico danés Ørsted, este solamente consistía de dos elementos, en los cuales eran una brújula y un conductor largo y rectilíneo. El experimento trataba de ver qué sucedía si por el alambre pasaba o no corriente. Si por el alambre no pasaba corriente, la aguja de la brújula apuntaba hacia el norte, pero por el contrario, si por el alambre sí pasaba corriente, la aguja se debería desviar en la dirección del campo magnético resultante. Este experimento fue la base de las siguientes dos ecuaciones, las cuales son muy importantes para la ley de Ampère. La primera habla sobre el campo magnético creado por las cargas puntuales móviles. De esta misma fórmula desciende la siguiente, la cual es el campo magnético creado por corrientes eléctricas. La regla de la mano derecha es para determinar la dirección del campo magnético debido a un conductor largo y recto, portador de corriente. Y las líneas de campo magnético rodean el conductor en la dirección de los dedos de la mano derecha cuando el dedo pulgar apunta en la dirección de la corriente. Así pues, se puede determinar la dirección del campo magnético. Ahora bien, ya que hemos repasado algunos conceptos importantes y básicos sobre los campos magnéticos, podemos hablar acerca de la ley de Ampère. Entonces, enunciando la ley de Gauss, donde esta relaciona el componente normal del campo eléctrico, sumado sobre una superficie cerrada con la carga neta interior a la superficie, existe una ecuación análoga a esta, pero para el campo magnético, llamada ley de Ampère, que relaciona el componente tangencial de B, que es el campo magnético, sumado alrededor de una curva cerrada C, con la corriente I sub C, que pasa a través de la curva. Entonces, su ecuación matemática para la ley de Ampère sería la integral tangencial del campo magnético B por el diferencial del largo del conductor. Esto sería igual a mu sub 0, que es el factor de permeabilidad, por I sub C, que es la corriente de la curva. Entonces, la ley de Ampère es válida para cualquier curva C, en tanto las corrientes sean continuas. Esto quiere decir que no comiencen o terminen en cualquier punto finito. Como la ley de Gauss, la ley de Ampère puede utilizarse para obtener una expresión del campo magnético en situaciones de alto grado de simetría. Si la simetría es suficientemente grande, la integral de línea puede escribirse como el producto del campo magnético por cierta longitud. Entonces, si conocemos la corriente de la curva, el campo magnético B puede ser determinado. También como la ley de Gauss, la ley de Ampère no es válida para determinar una expresión del campo magnético en el caso de que la simetría no exista. La aplicación más simple de la ley de Ampère es la determinación del campo magnético creado por un conductor infinitamente largo y rectilíneo portador de una corriente. Entonces, se deja en claro que para la ley de Ampère, esta es análoga a la ley de Gauss, permite calcular fácilmente el campo magnético en configuraciones con una elevada simetría, solamente es aplicable a corrientes estacionarios, o sea que no cambian con el tiempo, y a la integral de la ley de Ampère se le llama circulación. También hay que ver los casos donde la geometría para el cálculo del campo magnético de un conductor largo y rectilíneo, que además sea portador de corriente mediante la ley de Ampère, sea sobre una circunferencia que rodea al conductor. Aquí, si este fuera el caso, el campo magnético sería constante y tangente a la misma. Entonces, la imagen anterior muestra una curva circular alrededor de un punto situado
sobre un conductor largo en el centro del mismo. Si nosotros suponemos que estamos lejos de los extremos del conductor, podemos usar la simetría para eliminar la posibilidad de cualquier componente del campo magnético paralelo al conductor. Podemos suponer que el campo magnético es tangente a este círculo y que posee la misma magnitud B en cualquier punto del círculo. La ley de Ampère, por tanto, nos dará lo siguiente: que nosotros podemos sacar la constante B de la integral y nos quedaría la integral del diferencial del largo del conductor, y eso lo podríamos igualar a μ sub 0, que es la constante de permeabilidad, producto con la corriente de la curva. Entonces, en donde se ha tenido en cuenta que el campo magnético B tiene el mismo valor en todos los puntos del círculo, la integral del diferencial del largo alrededor del círculo sería igual a 2πr, y la intensidad I sub c es la que corresponde al conductor. Entonces, así se tiene que el campo magnético por 2πr, que sería sustituir justamente por la integral de la curva cerrada del diferencial del largo, sería igualar al factor de permeabilidad por la corriente. Entonces, si despejamos B, que es el campo magnético, nos quedaría que B es igual al factor de permeabilidad por la corriente sobre 2πr. Muy bien, entonces teniendo esto en cuenta y también aclarando los conceptos anteriores sobre la ley de Ampère, podemos resolver el siguiente ejemplo. El enunciado nos dice que un conductor largo y recto de radio A transporta una corriente I uniformemente distribuida en todo el área transversal del conductor. Entonces nos piden determinar el campo magnético dentro y fuera del conductor. Viendo la imagen anterior, tenemos un conductor largo de radio A que transporta una corriente I uniformemente distribuida en su área transversal. Debido a su simetría, el campo a cualquier distancia r puede calcularse aplicando la ley de Ampère a una circunferencia de radio r. Entonces, la solución para este ejemplo la vamos a tomar justamente de la ley de Ampère aplicado a lo que acabamos de mencionar para una curva circular alrededor de un punto situado sobre un conductor largo en el centro del mismo. Entonces, utilizando la ley de Ampère para calcular el campo magnético B en virtud del alto grado de simetría, a una distancia r sabemos que B es tangente a la circunferencia de radio r alrededor del conductor y constante en magnitud en todos los puntos de esta. Entonces tendríamos la fórmula de la ley de Ampère y haríamos lo mismo que hicimos hace rato. Sacaríamos el campo magnético como una constante de la integral y sustituimos la integral de la curva por el diferencial del largo del conductor por 2πr. Entonces nos quedaría que nuestra ley de Ampère para este caso sería B por 2 por πr. Y entonces, como la corriente a través de la curva cerrada C depende de que R sea menor o mayor que el radio del conductor A, para que R sea mayor que A, la corriente total cruza el área delimitada por C y se obtiene la siguiente ecuación, que podemos despejar B y nos quedaría, más bien, primero igualamos nuestra ley de Ampère, que es B por 2πr, la igualamos a el factor de permeabilidad por la corriente. Y entonces, despejando el campo magnético B, nos queda lo siguiente: B es igual al factor de permeabilidad por la corriente sobre 2πr. Muy bien. Lo siguiente a hacer, correspondiente al campo magnético debido a un conductor largo y recto por el que circula una corriente, dentro del conductor consideramos una circunferencia de r menor que A. Entonces la corriente que pasa a través del círculo correspondiente es I sub c igual a pi por r al cuadrado sobre pi por al cuadrado por la corriente. Y entonces, ya con todo lo anteriormente mencionado, el campo magnético del conductor que tenemos nosotros sería lo siguiente. Tenemos que nos quedaría
B es igual a el factor de permeabilidad por la corriente por 2pi por A, que es el radio del conductor, al cuadrado, siempre y cuando R sea menor que A. Y esa sería la solución para nuestro ejemplo. Muy bien, ahora que hemos terminado el ejemplo anterior, solamente hemos tratado acerca de uno de los casos de alto grado de simetría en los que se puede aplicar la ley de Ampère, como es el caso de un conductor largo y rectilíneo portador de corriente. Pero faltan dos casos importantes, el caso de un toroide y un solenoide. En el caso del toroide, este está formado por espiras de conductor arrolladas alrededor de una figura en forma de neumático, como se puede ver en la siguiente imagen. En el toroide tenemos n vueltas de conductor, cada una transportando una corriente I. Entonces, para calcular su campo magnético, determinaremos la integral lineal alrededor de una circunferencia de radio r centrada en el centro del toroide. Por simetría, el campo magnético es tangente a este círculo y constante en magnitud en todos los puntos de la circunferencia. Por tanto, tenemos que la integral en la curva cerrada del campo magnético por el diferencial del largo del conductor lo podemos igualar a B por 2πr, y esto sería igual al factor de permeabilidad por la corriente cerrada. Entonces, sean A y B los radios interior y exterior del toroide respectivamente, la corriente total a través del círculo de radio R para R menor que A y mayor que B es N por I, donde N es el número de vueltas e I es la corriente. Entonces, para la ley de Ampère tenemos que el campo magnético de un toroide sería igual a el factor de permeabilidad por el número de vueltas por la corriente, todo esto sobre 2πr, siempre y cuando R sea menor que A y mayor que B. Y bien, ahora, para el último caso, el caso de un solenoide, la ley de Ampère puede utilizarse para determinar una expresión del campo magnético dentro de un solenoide estrechamente arrollado, suponiendo que el campo es uniforme dentro del solenoide y nulo en el exterior. En los solenoides podemos distinguir dos zonas muy claras: el interior, donde el campo magnético es muy intenso y constante en módulo, dirección y sentido, y el exterior, donde las líneas del campo magnético son similares a las producidas por un imán recto. Entonces, el valor del campo magnético creado en el interior de un solenoide por el que circula una corriente eléctrica se obtiene por medio de la siguiente expresión, la cual es que B, el campo magnético, es igual al factor de permeabilidad por la corriente por el número de vueltas de espiras que constituyen el solenoide, todo esto dividido por la longitud total del solenoide. Y es así como ya hemos revisado las tres configuraciones generales en las que se puede aplicar la ley de Ampère. Muy bien, hasta aquí termina este video tutorial que corresponde a la categoría de asesorías de YouTube UCP. Sin nada más que decir, espero que este video haya sido de su agrado.